Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Margarita Sierra y con Teresa Sordo, integrantes del colectivo Bordando por la Paz. Y antes de la pausa dejábamos abierto las actividades que han hecho a lo largo de este año, Margarita, pero también dejábamos abierta la línea de cómo la gente, en un principio que tenía que ver con la violencia o que resultaba alguien de su familia, de sus familiares víctima del crimen organizado, la violencia por el crimen organizado, se ha venido diversificando y ahora son otro tipo de violencias las que se les acercan también a ustedes, y cómo también la actividad no solo de bordar, sino el hecho de encontrar un espacio para las víctimas de algún u otro tipo de violencia está volviéndose un espacio de diálogo y de terapia, de entendimiento, de complemento de otredad. Mira, pasó algo muy raro. Primero nosotros, modositas, bordando en rojito el pañuelito de todos los asesinados. Y entonces, de repente, las madres de los desaparecidos, entonces nos parecía que no podíamos bordarlo en rojo porque no estaban muertos. Ahí decidimos bordar en verde las personas desaparecidas. Y entonces empezaron a acercar gentes que nos dictaban el pañuelito o nosotros encontrábamos. Y entonces ya empezaron los pañuelitos verdes con la esperanza de encontrar a los desaparecidos. De ahí estábamos cuando asesinan y violan a Imelda, y la madre, que sale con una gran fuerza, hace una exposición en la plaza frente al expiatorio, y nosotros fuimos, y ahí nos encontramos con el grupo de mujeres que trabajan feminicidio, y la mamá de Imelda empieza a bordar en rosa, y empiezan los pañuelos rosas de los feminicidios, hasta que el día que se fue Tomás Coronado, fuimos las mujeres a despedirlo con nuestros pañuelos rosas, y tuvimos toda una serie de violencias también ahí. Pero en eso estábamos y se nos acerca un chico que trabaja en diversidad y entonces lleva un pañuelito bordado hermoso, el de la Frida, y luego llega Armando, nuestro amigo, y nos lleva ya el pañuelo con la bandera de la diversidad. Entonces empezamos a darnos cuenta de que estos crímenes, igual que el feminicidio, que logró ya tipificarse, no están tipificados, y entonces empezamos a bordar de a poquito, y este 25 de mayo vamos a estar ahí en el parque, nada más en la parte de enfrente, bordando los crímenes de homofobia. De homofobia. Que lo triste en estos casos, Tere, es que el común denominador en todos es la impunidad y el silencio. Sí. No hay desde la autoridad intención siquiera de aclararlos. En el caso del feminicidio se ha tipificado, pero ¿cuántos casos de feminicidio tenemos castigados en Jalisco? Nada. ¿No? Y los asesinatos también de repente se ha vuelto una especie de costumbre el MP de que es, pues andaba en alguna banda de crimen organizado, ¿no? Por allá, en algo andaba, por lo tanto es de un cártel, lo archivamos ahí en bolita, Sí. como si no valiera nada la vida. Claro. ¿Cuántas cosas no encontraríamos o a cuánto abonaría si realmente hicieran la investigación? Pienso que tal vez no, bueno, a mí me queda claro que no todo es relacionado con el crimen organizado, que en este mar de impunidad, pues la vida perdió su valor y cualquiera puede hacer lo que quiera y dejar una nota y aparentar, ¿sí me entiendes? El problema, por ejemplo, para llegar al parque el domingo con nuestros pañuelos, el trabajo, bueno, pedimos ahora donaciones y nos llevan pañuelos, pero trabajamos en sacar la información en una base de datos. Hay un blog en el que varias ya de las bordadoras también somos voluntarias, que se llama Menos Días Aquí. Es un esfuerzo por conservar la memoria y se lleva la cuenta de todos los asesinados desde que se abrió en septiembre del 2010 a la fecha. Y el trabajo de voluntario consiste en una semana de tu tiempo contar cada día en los diferentes sitios de información los asesinatos de ese día. Se registran en ese blog que es público y se publican en Twitter. Cada noche es eso. Y entonces, cuando tú lees las notas, te das cuenta de cómo se pide hasta al redactor de la nota que no quede claro nada.
Sabes que hay veces que dice una persona fue asesinada. Hay varios pañuelos que así dicen. Una persona fue asesinada. O sea, ni siquiera el nombre. No, ¿cómo puede ser? O decir de qué sexo era. Y entonces, eso es muy terrible sobre lo que estamos viviendo, el encontrar eso, que probablemente en muchos casos sí sabían quién era, sabían de qué sexo era, y que probablemente pudiéramos entonces darnos cuenta si fue feminicidio, si fue un crimen de odio, pero en la mayoría de las veces no lo encuentras así. Y eso es un grave problema que podríamos de alguna manera, yo pienso, llegar a solucionar, que por humanidad los redactores de las notas, que piensen que pudiera ser un familiar suyo, que pusieran la mínima dignidad que merece esa persona, es que se diga si fue hombre o si fue mujer. Y de verdad, a veces también sirve si fueron 8 o 10 puñaladas, porque te das una idea, después te das una idea de qué fue esa muerte. Ahora hay un asunto que tiene que ver, como decíamos, con la impunidad, pero también nos estamos acostumbrando como sociedad a una violación permanente de los derechos humanos y a permitirla y a normalizarla, Sí. desde la autoridad, pero también desde lo humano. Y a mí lo que me aterra muchísimo, y si quieren con eso nos vamos a la pausa y lo platicamos después de la pausa, es el valor de la vida. Cómo estamos siendo incapaces de ponernos en los zapatos del otro, cómo cuando la tragedia alcanza a la sociedad, al de enfrente no nos importa, y cómo cada vez es más fácil que la violencia aflore. La violencia está a flor de piel y es muy fácil conseguir un arma, muy fácil desquiciarse y matar a alguien, y muy fácil que no importe, que no nos importe como sociedad, pero tampoco como personas. Después de la pausa lo platicamos.